Mi padre capturó al hijo de un nahual que se convertía en burro. Relatos del rancho. Les voy a contar algo muy aterrador, que no me sucedió a mí, sino más bien le pasó a mi padre, hace alrededor de 50 años. Todo esto en un lugar de la Sierra Huasteca, que se encuentra en el estado de Hidalgo y se llama Pie del Cerro. Allá se cuentan muchas cosas por partes de los lugareños. Además dicen que se aparecen fantasmas, demonios, brujas y nahuales. Algunos campesinos nativos de la sierra dicen que este rancho está maldito. Y eso lo dicen porque infinidad de indígenas de varios pueblos han subido a estos cerros, buscando favores del diablo, pero sobre todo buscando la manera más fácil de obtener riquezas. Mi padre siempre me decía que hasta que uno no lo vea con sus propios ojos, uno nunca lo va a creer, y resultó cierto. Todos los indígenas que vivían en aquel lugar en ese tiempo contaban infinidad de historias, como sacadas de una película de terror, unas con seres que se convierten en bestias, los cuales salen furiosos a devorar cuanto animal o ser humano se les cruzara en su camino. Para ese entonces, mi padre tenía 15 años de edad, y en ocasiones, junto con sus amigos, se escapaban al cerro en busca de algunos animales para comer, como por ejemplo, tlacuaches, armadillos o conejos. A él siempre le gustaban las áreas verdes y los animales silvestres. Tenía un perro llamado Solovino, el cual era su único amigo de juegos, ya que se dedicaba en cuerpo a alma para cuidarlo y alimentarlo, y aunque él se quedara sin comer. En una ocasión, mi padre fue a la sierra, y allí lo acompañó su perro. Caminaron por un buen rato, pero el perro se alejó demasiado y de la nada se extravió. Mi padre se encontraba muy preocupado y triste por el perro, porque éste no regresaba. El tiempo pasaba y del animal ni sus luces. Para colmo, ya comenzaba a oscurecer. Mi padre caminó por una parte de la montaña, una donde el follaje era más extenso, y no se veía ningún alma, animal o casas a su alrededor. En ese momento, extrañado escuchó unas pisadas allí en el pasto seco, y al asomarse miró a un burro, el cual caminaba a paso lento. Esto porque en su lomo traía cargando un puerco, 2 borregos, así como guajolotes y conejos. Por su parte, este asno al mirarlo se puso un poco nervioso y siguió su camino. No era nada extraño ver a un animal de carga por esos rumbos. Esperó a que se apareciera el dueño de este burro, pero bueno, al paso de los minutos nadie se asomó. A decir verdad, la comunidad apenas se estaba poblando. El lugar era bastante tenebroso y oscuro. Mi padre recordó las cosas raras y las leyendas acerca de los hombres que se transforman en bestias, unas parecidas a los lobos, y que estos arrasaban con los pobres ranchos de la población. Con un poco de miedo, estuvo buscando por alrededor de unas 3 horas, pero no aparecía el perro llamado Solovino. Como no tuvo éxito, decidió regresar a su casa. Por fin, después de horas de caminar, llegó a su humilde ranchito y se fue a dormir, donde al otro día iría nuevamente a buscarlo. Lamentablemente sus abuelitos ya no veían, ni mucho menos escuchaban. Por eso no lo podían cuidar, y él era su única familia. Pero mi padre, por su parte, no se dio por vencido, y al amanecer salió dispuesto para encontrarlo. Inició la búsqueda, y en esta ocasión se adentró muchísimo, a lo más profundo,
justo a donde estaba prohibido pisar, allí donde habían unos asentamientos prehispánicos, los cuales por siglos fueron el centro o adoratorio pagano, y donde las brujas y los nahuales hacían sus aquelarres. Cuenta papá que cuando ya había caminado como por 5 kilómetros, allí en medio del camino encontró de nuevo a un burro, el cual ahora llevaba gallinas, un costal de maíz, así como infinidad de objetos que no reconocía. Esto ya empezó a asustarlo, porque este burro no tenía orejas ni cola, y su rostro era como de rasgos extraños. Al ver al burro, mi papá mejor aceleró su camino y se perdió por aquellos largos senderos, formado por cuevas y mantos acuíferos. Cuenta papá que conforme avanzaba, algo llamó fuertemente su atención, y es que había unas marcas en los árboles, y eran como si un enorme oso o jaguar hubiera hecho esos destrozos. Imaginando que allí pudiera estar herido su perro, decidió ir a inspeccionar un poco más el área. Estaba todo rodeado de gran vegetación, y de pronto algo extraño lanzó un quejido grotesco, aunado con un aullido, uno muy raro en esa zona del estado de Hidalgo. Allí entre los árboles había algo, y estaba como en posición de ataque. En segundos de las raíces del árbol, emanó un líquido rojizo que parecía sangre. Papá asustado imaginó lo peor. Se acercó un poco más y fue allí que miró lo que quedaba de su perro y el resto de otros animales semienterrados. Algunos estaban cercenados. Eso sí, por doquier y alrededor había demasiada sangre. Eran tantos los cuerpos que eso parecía un cementerio clandestino. Se asustó muchísimo y salió corriendo. Ya no había nada que hacer en ese lugar, así que cuando llegó a su casa, le contó a su abuelito lo que había visto, y este le dijo que lamentablemente estaba en los terrenos del brujo nahual de Pie del Cerro, uno que por allí vivía, y que utilizaba esas tierras para rituales de magia negra, esto para convertirse en algún animal, para así salir a cualquier hora del día, a buscar qué robar, así fuera a un ser humano o a algún otro animal de granja. El viejito, que era un indígena otomí, sabía todas esas cosas, puesto que ese lugar colindaba con el estado de Veracruz, y de allá vino hace siglos mucha gente, la cual practicaba el nahualismo, y la mayoría se quedó a vivir en esa zona. Por eso muchas personas eran conocidas por ser nahuales, y por venir de un estado en donde se practicaba mucho la brujería. Mi padre no lo sabía, pero muchos en ese rancho tenían descendencia de nahuales, y estos dañaban a la gente. El abuelo, con sus pocas fuerzas que le quedaban, le pidió a mi papá de que ya no anduviera tan lejos, pues era muy peligroso, y por allí habían cosas raras que le preocupaban, pues era bien conocido que los nahuales no tienen cola, ni mucho menos orejas, y que eso que miró convertido en un burro, sin duda era uno. Así pasaron los días, y mi padre por fin se recuperó de su pérdida. Un día entre el cerro se encontró a un extraño cachorro, el cual era totalmente negro y estaba muy delgado, además de deshidratado. Al sentir lástima por él, se lo llevó para su casa. Como sabía que el abuelo lo regañaría, lo mantuvo oculto en una jaula allí en el corral, pues quería criarlo para reemplazarlo por su perro, aquel que se llamaba Solovino. Curiosamente, con el paso de los días, este perro no comía, y es que cuando le daban tortillas con chile, el perro se negaba a comer, y volvía a bajar mucho de peso. Un día mi papá lo sacó para que jugara con él, y este velozmente agarró a una gallina,
y la devoró con todo y plumas. Fue allí que comprendió que a este extraño perro le gustaba la carne, y así a escondidas le daba algún conejo y a veces carne de tlacuache. Curiosamente, a los 3 días, este perro aumentó de peso y de tamaño y se volvió su amigo. Pasaron algunos días y mi padre acompañó al abuelito al pueblo de San Bartolo Tutotepet para vender algunas cosas. Cuando ya venían de regreso, comenzó a oscurecer, pero aún faltaban un par de horas para llegar a su casa. El viejo caballo con el que venían, de inmediato empezó a tener miedo. El abuelo no podía ver con claridad, pero sintió que algo no andaba bien, ya que entre los árboles se empezaron a escuchar extraños ruidos, como de un curioso animal que rompía las ramas y rasguñaba los troncos de los árboles. Allí se miró la sombra muy rara de un enorme animal que en segundos comenzó a aullar. Este animal a lo lejos olfateó a mi padre y también al abuelo, y era como si en ellos buscara algo que hubiera perdido. Ellos comenzaron a asustarse y trataron de correr, pero por la condición del abuelo, eso era imposible. En un abrir y cerrar de ojos, algo malo de entre los árboles agarró al viejo caballo y comenzó a devorarlo. Del susto nunca se dieron cuenta de cómo llegaron a casa. Lo que sí recuerda mi padre fue que casi arrastró al abuelo, pues tenía miedo de que ese animal lo dañara. Entraron casi sin aliento y como pudieron, atoraron la puerta de su choza. Al sentirse más tranquilos, el abuelo le dijo a mi papá que unos días atrás, comentaron los vecinos, que ya habían desaparecido varios animales de granja, así como costales de granos de maíz y frijol, y uno que otro niño sin bautizar. Los habitantes vivían muy asustados, pues como era un poblado muy pequeño, todos rápido se enteraban de los diversos sucesos y le echaban la culpa a que alguien hizo enojar al nahual, y este ya bajaba muy cerca del pueblo, como buscando algo que había perdido. Señor Chemo San Juan, al amanecer salieron a buscar a su viejo caballo, pero este ya jamás apareció. Mi padre estaba triste, y es que sin el caballo, ahora su abuelito no podría ir al pueblo a realizar sus mandados. Cierta noche el abuelo se encontraba muy enfermo. Mi padre no sabía qué hacer, y salió muy triste, dejando a su abuelita para que cuidara al viejo, pues aún ella estaba totalmente ciega por la diabetes. El niño, como pudo, fue en busca de un doctor hasta el pueblo. Él iba con miedo, pero eso era una emergencia y no tenía a quién recurrir. Para llegar tenía que tomar un atajo y uno que lo llevara más rápido, pero algo llamó fuertemente a su atención. No muy lejos se miraba lo que parecía una fogata, y allí se acercó para pedir ayuda. Gritó para que lo escucharan, pero no hubo respuesta. Cuando caminó unos metros, encontró centenares de huesos, y estos pertenecían o eran los restos humanos de algunas personas, pero también estaban los de su viejo caballo. No había tiempo de sentir miedo, y de regresarse tampoco. Mientras más avanzaba, se tropezaba con más y más huesos, y allí había demasiada sangre. En eso le tocaron el hombro, y de allí salió una mujer de unos 40 años de edad, la cual le dijo que tenía un par de horas para que le regresara a su hijo, aquel que se llevó y que encerró en una jaula, o de lo contrario, acabaría con su vida y con la de sus abuelos. Mi papá sentía mucho miedo, y más cuando ese nahual le dijo que le había secuestrado a su hijo, y que si no se apuraba y lo regresaba, su abuelito podría morir. Así que como pudo llegó a su casa, y se metió al corral a donde tenía al supuesto perro, pero válgame Dios, en su lugar
Allí estaba un niño, uno como de unos 3 años de edad, el cual no hablaba y tampoco caminaba. Cuando lo sacó de la jaula, este niño se revolcó y se puso en posición de 4 patas. Y fue allí que el burro, aquel que ya había visto en varias ocasiones, se apareció, agarró al niño, lo trepó a su lomo y se fueron galopando hacia la Sierra Huasteca. Cuando mi padre entró a casa, sin dar crédito de lo que estaba pasando, estaba muerto de miedo por lo que miró, y más porque jamás imaginó que ese supuesto animal que recogió del bosque era ni más ni menos que el hijo de un nahual, de uno que se convertía en burro. Un día después el abuelo sanó, como por arte de magia. Mi padre, al verlo más repuesto, le dijo al abuelo que lo que había visto en su camino era un nahual, y de cómo ese animal, aquel que había metido en una jaula, resultó ser hijo de aquel burro. El abuelo tartamudeó y exclamó que a eso le atribuían a los malditos nahuales, aquellos que se convertían en todo tipo de animales para alimentarse, y que sin duda al pactar con el diablo, estos abrían las puertas del inframundo. Por eso en estos ranchos siempre se escuchaba hablar de esas bestias nahuales, y que no faltaría mucho para que bajaran más seguido a los ranchos. Un año después, el abuelo y la abuela fallecieron. Mi padre se quedó solo. Si mal no recuerdo, ya casi para terminar mi relato, me platicó que cuando tenía como 22 años, cuando se dirigió a cazar un jabalí y al derribarlo, fue que al recoger a su presa, de pronto se manifestó una criatura, una como de 1,80 m de altura, la cual salió de entre los árboles y le quitó a su presa. Mi padre gritó del miedo, porque sabía que eso no era normal, y que después de años se volvió a encontrar con otro ser de esos, y que sin duda era un nahual, porque este se parecía a un burro, pero anormal, uno de un color jamás visto, el cual caminaba en posición humana, y le jaló al jabalí para llevárselo por el cerro. Mi padre intentó dispararle, pero en ese momento, misteriosamente el arma se atascó. Ya no había más que investigar. Eso sin duda era la descendencia de otro nahual, y ahora estos se manifestaban por algún motivo. Es por eso que abandonó su ranchito y se vino a vivir al Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, de donde me contó esto, y al ser tan fascinante su evento, opté por compartirlo. Así es como termino de narrar la aterradora historia de mi padre, una con unos nahuales del pueblo, uno que se llama Pie del Cerro, que está en el estado de Hidalgo, y de cómo esa vez sin saberlo, capturó al hijo de la bestia, donde casi pierde la vida. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Federico Martínez de la Cruz. Quiero enviar un cordial abrazo y saludo para Nino Ramírez, hasta Contepet, Michoacán. También saludos para mi amigo Vicente Paul Rodríguez y para el sonido Alfa 21, hasta San Luis Potosí. Un cordial saludo para la familia Aguilar Coronado, para el Pantera hasta Saltillo, México, en la colonia Barrueto. Para todos ellos, mis cordiales felicitaciones y mil gracias por mirar estos aterradores videos. Un cordial saludo para mi amiga Alma Yadira Melchor Sánchez. Saludos para la guapísima Rebeca Ponce, para Daniel Long, hasta Costa Rica para Luis Suárez. Saludos cordiales para Gabriela Valencia, hasta Ecaterror, Estado de México. Mis felicitaciones y admiraciones para mi hermano Juan Aguilar. Un cordial saludo para Belén González, hasta Villa Nicolás Romero, de parte de su papá, que la quiere mucho, de Óscar González Hernández, y de tu amigo Chemo San Juan.
Saluditos para mi carnal Pesca en Texas, un gran amigo. Saludos cordiales para Mai Mare de Olla, una gran amiga hasta el Uruguay. Le deseo mucho Ashe y que su familia se cuide mucho. Saluditos para Teresa de Jesús García, una gran amiga. Saludos cordiales y un abrazo para Lucero Ocampo, una gran amiga y un gran ser humano. Mis felicitaciones y admiraciones para Ofelia Castro. Saludos cordiales para Napoleón Fernández. No podía faltar un abrazo para Peter 744. Saludos cordiales para Fernando Ramírez. Saludos para mi amiguita Carla 4000, Happy. Saludos para Deloya Castro. Saludos cordiales para Griselda Montero. Un abrazo para mi hermano Ar Martí. Saluditos para mi carnalito José Corrales. Saludos para el señor de los sonidos en México, Sonido Dinámico. Saludos cordiales para Emanuel Muñoz Hernández, que se recupere de ese virus que a todos nos aqueja. Saludos cordiales para el comandante Comando Lobo. Un abrazo para Olivia Redondo. Saluditos para Mayito López, para Jack Martínez, mi carnal. Un abrazo y mis felicitaciones para un gran señor, para Leonel Martínez Martínez. Que Dios me lo bendiga. Saludos cordiales para Alexander González Montaño, mi hermano. Saludos para Rubén Martínez, un gran ser humano. Que Dios lo bendiga. Saluditos aquí a Ciudad de México para Ricardo Vázquez, mi carnal. Hasta Argentina, un abrazo para Fernando Antonioli. Saluditos cordiales para Sandra Delgado. Saludos para Benjamín Mendoza, mi hermano, en la Unión Americana. Para Alberto García, mi carnalito. Saludos para Eric Magin, hasta Ecatepec o Ecatepec, Estado de México. Un cordial saludo hasta Venezuela, para mi amiga Lisbeth Socorro. Saludos hasta Estados Unidos para mi hermano Antonio Ledesma Aguilar. Para el sur del país, un abrazo para Arimateo. Saluditos para Ana Manuel, una gran amiga. Un cordial saludo para Aztecuarrio. Y hasta Italia, un cordial saludo para Tina Macripo. Un cordial saludo y un abrazo para mi esposa, Isa Gómez Barrera, que sigue mis relatos y que le gustan mucho. A nombre de el maestro Jorge Sugo, de Chemo San Juan, de Daniel Hernández y de Carmen San Juan Escritores, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Ahora, por favor, cierra tus ojos, apaga tu luz y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.